Rudeus Greyrat. Posiblemente uno de los protagonistas del manga anime actual que más ha causado polémicas, ya que pareciera que únicamente hay dos vertientes: o lo funas por ser un cochino degenerado que se mete con su prima, o lo alabas como uno de los mejores personajes desarrollados dentro de la ficción nipona. Y lamentablemente yo sé que muchos estarán disgustados con mi punto de vista, pero al mismo tiempo siento que es la vertiente común de aquellos que realmente leímos las novelas. En Mushoku Tensei, Rudeus Greyrat es un cerdo. Sinceramente es un personaje repulsivo, escrito para causarte molestia. Inclusive mi buen compañero el Omega Animu hizo una muy buena reflexión acerca de por qué razón está escrita de esta manera la serie de Mushoku Tensei, siendo esta escrita por alguien que se letró, si le podemos decir de alguna manera, o dentro de la literatura, específicamente centrándose en ni más ni menos que los eroges, por lo cual el corte narrativo o literario que utiliza este tipo normalmente tiraba hacia una situación en la que inherentemente tenía que haber sexo de por medio. En la mayoría de situaciones a mí no me molesta. Normalmente soy una persona a la cual objetivamente le gusta que utilicen el sexo como un elemento narrativo, pero en el caso de Mushoku Tensei sí se nota que la obra maduró con su autor. Esa es la mejor descripción que puedo dar. No voy a entrar ahorita en detalle, que para eso vamos a verlo en otra situación, pero objetivamente Mushoku Tensei maduró junto a su autor, dándose cuenta de que lo que estaba presentando realmente no era lo correcto. Pero detrás de todo eso, escribió posiblemente uno de los personajes mejor desarrollados de la ficción, y eso se debe a que justamente es un cerdo redimible. A la hora de hablar de Rudeus hay que aclarar dos cosas. Primeramente, estamos hablando de un personaje ficticio, de una obra nipona, el cual se transporta a una sociedad que claramente no maneja los mismos estadios de la sociedad moderna, por lo cual cosas como la monogamia no son exactamente algo necesario. Es más, en palabras de la misma Sylphie, ella sabía que tarde o temprano Rudeus le iba a poner los cuernos, así que al menos agradece que sea con alguien importante para Rudeus. Vamos a decirlo de esa manera porque si no realmente quedo peor de lo que estoy. Pero realmente aquí lo que importa es cómo se trabajó la adultez de Rudeus, o bien del cerdo asqueroso que una vez fue. Muchas veces lo he dicho, Mushoku Tensei para mí hubiera sido una obra muchísimo mejor si no hubiera sido un isekai. Si hubiera sido una simple historia de fantasía, hubiera sido muchísimo mejor lograda. Pero hay un elemento, bueno, tal vez dos, en los cuales objetivamente de no ser un isekai no se hubieran logrado. En todo el principio realmente no se ve y no importa, pero el momento en el cual realmente es importante para que Rudeus demuestre por qué tenía que ser un isekai, era en el momento en que se volvió un adulto. Vamos a aclarar esta situación y vamos a situarnos para que todos conozcamos por lo menos al Rudeus que yo interpreté después de haber leído todas las novelas. Rudeus es un tipo que a sus 40 años se había vuelto un hikikomori, el cual su nivel de asquerosidad había llegado a tales extremos que había grabado a su sobrina, en lo que estaba bañando. Para aquellos que no se dieron cuenta, durante el funeral de sus padres él se estaba tocando con las grabaciones de su sobrina, por lo cual es más que evidente el rechazo, repudio y asco de parte de sus hermanos a la hora de sacarlo de su casa. El tipo había tirado su vida por la borda y no se había esforzado en lo más mínimo. Por eso, en un acto altruista, por así decirlo, se lanzó para salvar la vida de Nanahoshi y sus amigos, que sí son ellos, ni siquiera vale la pena discutirlo. La cosa aquí es que realmente Rudeus, tras su trauma, el cual sucedió alrededor de sus 16 años, y aparte que a sus 16 años no parecía muy maduro que digamos, se quedó encerrado en esa época. Sí, era un cuarentón,
pero un cuarentón que nunca maduró. Sencillamente se encasilló en su mundo y se olvidó de todo lo que lo rodea. Nunca maduró, nunca creció, nunca hizo autoaprendizaje o autocrítica, lo cual lo conllevó a lo más obvio. Rudeus era un cerdo. Era un asco de persona al grado de que, cuando fue transportado al otro mundo, era literalmente un cuarentón frustrado sexualmente que nunca había conseguido nada en la vida, teniendo su fabulosa segunda oportunidad. Esto claramente se vio reflejado tanto en sus primeras interacciones con su propia madre, a las que tuvo con Layla, la cual, que le recuerdo, odiaba a Rudeus de niño y literalmente lo acepta después de que, gracias a que mintió o engañó a su madre, le permitieron quedarse ahí, echándole toda la culpa de la situación a Paul. No estoy blanqueando a Paul, Paul es un tipo igual de problemático, pero al menos Paul tiene una defensa que Rudeus no. Paul literalmente vivió en esa sociedad, es un ejemplo del mundo de Mushoku Tensei. Un aristócrata el cual no veía pues mucho sentido a eso de la monogamia o del casamiento. De no ser que su mujer literalmente le pidió casarse, dudo que le hubiera importado mucho ello. El problema de Rudeus es que claramente él sí es japonés, él tiene cierto grado de moralidad, o debería. Debemos de recordar que él es un pobre otaku inmaduro que se quedó atorado a los 16 años. Por lo cual es más que evidente que sencillamente es un pendejo, perfectamente inadaptado socialmente. Por lo cual, esperar que siga la moralidad nipona cuando él ni siquiera se siente nipón o tiene algún tipo de recuerdo agradable de su vida japonesa, que cabe recordar que hasta que se encuentra con Anahoshi y tiene su primera hija, le importó tratar de solucionar las cosas con su familia. Él no tenía la más mínima intención de volver a Japón y no lo hace, así que, ajá. Rudeus durante toda la primera parte no es más que un niño engreído, es la viva imagen de soy el protagonista de anime genérico con superpoderes que acaba de ser transportado a otro mundo, así que como soy el más chingón aquí me la pelan, tejete dandayo. Entonces es literalmente lo que es Rudeus durante la primera parte. ¿Qué es lo que vuelve tan mágico el primer arco de Mushoku Tensei? El cual prácticamente yo lo veo desde que es niño hasta que se vuelve un adolescente, un adulto joven. Pues sencillamente el mundo es increíble, el mundo de Mushoku Tensei, perfectamente bien estructurado, con distintas razas, sociedades, cómo se llevan, personajes objetivamente súper interesantes, porque Rudeus, objetivamente, y perdónenme, durante el primer arco y segundo, que vendría siendo lo de la academia, es un personaje de mierda. Pero objetivamente, eso siento que es lo que quería el autor que viéramos. Que entendiéramos que es un personaje egoísta, egocéntrico y que realmente para él el concepto de que su pipi no se parara fuera un tema más importante que rescatar a su madre. Y bueno, vamos a dejar en claro que también Paul le dijo que no se preocupara, pero eso es otra situación. El tema es de que él estaba más centrado en cosas banales, por así decirlo, cosas que realmente no aportaban a la sociedad, siendo él posiblemente uno de los personajes más poderosos de la obra, ya que su egocentrismo se centraba en encontrar su propia filosofía, su propia verdad, su propia felicidad, lo cual lo lleva todo el arco de la academia, donde se reencuentra con Sylphie, se casa y queda embarazada. En este punto es donde la obra empieza a madurar junto a nuestro queridísimo personaje, ya que hay que aclarar que todavía para aquí él seguía siendo un niñato, él seguía siendo estúpido, porque realmente a la hora de casarse solo hace las cosas que él cree que debe de hacer. O sea, se casa, tiene una casita y poco más. Realmente él no se cuestiona más allá. Él lo único que quería era seguir las estructuras sociales que la sociedad, dada la redundancia, le estaba obligando a tomar. Pero Rudeus no creía nada de ello. Siendo una persona real, no le importaba. Él únicamente estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer, dadas las situaciones en las que estaba. Él únicamente le importaba poder llegar a su casa todos los días y acostarse con su esposa.
poco más, un macho en toda regla. Hasta que Norn y nuestra señorita Aisha llegan a su vida. Al moverle el tapete y mostrarle que hay otras cosas más allá, al hacerle confrontar sus problemas del pasado nuevamente, que él juraba que ya había superado con lo de Roxy, le hacen madurar. El caso de Aisha es interesante, ya que es una chica genio, la cual literalmente su madre le lavó la cabeza para que siempre se sintiera inferior a todos los demás, especialmente ante Rudeus. Pero en realidad es una super genio, super dotada, y posiblemente ella misma, bueno, ella es la que organiza a Rudo, que es una organización que prácticamente le gana el juego a Hitogami. Entonces podemos ver que Aisha no es para nada un personaje de relleno. Y si hablamos de nuestra queridísima Norn, nos da una de las escenas de desarrollo de personaje más exquisitas, porque hacen poner a Rudeus en el otro lado del espectro. Un personaje que había sido súper egoísta, que nunca había hecho autocrítica, que siempre creyó que había estado solo y que era la víctima de la situación, se acababa de dar cuenta de que no estaba solo, que su familia se esforzó por él, que realmente intentaron hacerle cambiar ese aspecto tan vacío de su vida, pero él se encasilló en no querer avanzar. Él quiso quedarse ahí, quieto, estático en el tiempo, esperando de que las cosas cambiaran por arte de magia. Y la vida no es así. La vida real, tanto en esta obra, no es así. Uno tiene que hacer el intento, tiene que hacer la luchita para intentar alcanzar algo. Y eso hace que Rudeus entienda a sus hermanos, entienda a sus padres y se dé cuenta todos los errores que había cometido. Ahí, aunque no lo dijo el anime, se plantea realmente si ha hecho algo por sus padres, si alguna vez les agradeció todo lo que hicieron por él. Por esa razón, aunque para este momento aún no consideraba a Zenith y a Paul como sus padres, fue cuando se dio cuenta que objetivamente ellos son sus padres. Tanto como sus padres japoneses como sus padres de fantasía eran sus padres. Cuando vio que Norn estaba dispuesta a sacrificar su vida siendo posiblemente el estorbo más inútil que podía haber en Magarito, él dijo: no, ¿por qué mi hermana, que claramente es una inútil, es una niñita que no debería de enfrentar ese tipo de dilemas, va a ir y no voy yo? Que no únicamente vamos a poner el espectro machista de es que soy el hombre de la casa. No, es que objetivamente él era el hombre o era la persona más indicada. Igual que Lina Lais, era la persona más indicada para ir a ayudar. Claro, si Sylphie no hubiera estado embarazada, hubiera estado muy chingón que también hubiera ido. Pero hay que aclarar que estamos en esa situación. Era la persona más capacitada, sin contar que, como dije, ya se había movido el tapete, ya había pensado ese aspecto de su vida que él había estado negando, de que él no era ninguna víctima, que él fue un estúpido que se había quedado estático y había ignorado todos los intentos de apoyo que tuvo a su alrededor. Y solamente en ese momento, él quiso hacer el cambio, porque se visualizó en un mundo feliz, donde él podía tener su familia compartiendo con sus padres, con sus hermanos, pasándosela bien, siendo felices. Ese era el sueño que Rudeus estaba reconstruyendo ahora que tenía la oportunidad. Por ello fue a Bagarito. Y obviamente su padre, Paul, que ya dije que es un personaje que a él sí le perdona muchas cosas porque es el estereotipo de lo que la obra está presentando. Un Grey Rat a toda letra. Y que, además, acabémoslos de joder, quedó con un pequeño trauma, ya que la última vez que se encontró con su hijo, pues pasó lo que pasó, donde se lo agarraron a madrazos, ¿no? Entonces, él quería impresionar a su hijo, quería volvérselo a ganar, quería demostrarle lo fabuloso que era su padre. Un sentimiento que muy posiblemente muchos todavía no lo tengan, y yo no soy padre como para sentirlo, pero puedo entenderlo. Puedo entender ese momento en el cual tus padres se dan cuenta de que tú ya eres tu propia persona,
y que tú ya no estás en esa ideología fantástica donde nunca se equivocan, son perfectos, son nuestros superhéroes. Nosotros también entendemos que ellos son personas, pero ellos quisieran seguir siendo esa brújula moral que guía nuestro camino. Pero dado un momento dado, nosotros tenemos que tomar nuestros propios errores, nuestras propias decisiones, y eso crea una brecha, aunque no lo quieran, entre padres e hijos en un momento dado. Y es justamente la adolescencia. La adolescencia normalmente separa a los padres e hijos por esa situación. Un padre, hasta cierto punto, es la imagen perfecta que le quieren vender de un adulto a un niño, y el niño tiende a querer ser como su padre si tiene una crianza adecuada. Con padre me refiero a padre y a madre, solamente me estoy refiriendo a padre como el concepto de padre, ¿sí? Vale. Por eso es que cuando son adultos tratan de reconectar si tienen una relación linda, ya sea por gustos en común, ya sea por tener alguna filosofía de la vida o sencillamente ver el fútbol por la tarde. Así funcionan las relaciones humanas, es normal. Y Paul, claramente al estar tanto tiempo alejado de su hijo, intentó reconectar con él a través de lo único que él podía, demostrarle lo fuerte que es. Aún así, tiene una discusión muy interesante previa al rescate de Zenith, que demuestra tanto la madurez que ya estaba teniendo nuestro queridísimo Rudeus, como el deseo que realmente guardaba nuestro queridísimo Paul. Rudeus, a través de todo esto, fue ahí, vamos a ser sinceros, tanto para rescatar a su queridísima Roxy como para rescatar a su madre, pero principalmente le importaba a Roxy. Así es nuestro queridísimo personaje, normalmente piensa más con la de abajo que con la de arriba. Pero al tener esta discusión antes de la batalla final, después de que ya habían rescatado a Roxy, Paul estaba insistiendo en vamos a enfrentarnos a la Hidra de una perra vez, ya llegamos muy lejos como para regresar, pero Rudeus diciéndole, carnal, espérate, tenemos que pensar lo que vamos a hacer, porque si no todos nos vamos a morir, yo también tengo una familia que me está esperando. Ese momento es indicado y perfecto para empezar a marcar la adultez de Rudeus, el momento en el cual empieza a madurar como personaje y deja esa faceta tan infantil, tan egoísta, y seamos sinceros, él es un cuarentón que maduró alrededor de sus 60 años. Cuando alcanzó alrededor de los 18 o 19 años, en su segunda oportunidad, entendió lo que es ser un hombre, entendió lo que es ser un padre, entendió lo que es ser la figura principal de una familia. Y nótese que yo no quiero marcar el concepto de hombre como el que debe de ser la brújula moral, el que está por encima de todos, no. Yo no tengo esa ideología del macho alfa. Yo lo que quiero decir con hombre es decir aquel que tiene la responsabilidad de cuidar un hogar. Esto puede ser tanto por parte de la madre, por tanto de la hermana mayor, por tanto del hermano mayor, tanto por quien sea. La persona indicada y capacitada para ayudar a la familia. Y ese es el papel que hace que Rudeus madure. A partir de este punto, él se vuelve el padre de la casa, él ya no busca su propia satisfacción. Es más, a partir de su última discusión con Hitogami, donde se da cuenta de que lo está empleando, lo está utilizando, y donde se salga de la línea, él va a ser el siguiente en ser destruido, y por ende su familia también, empieza la lucha contra el reloj. Justamente el deseo de proteger a su familia es la que lo hace enfrentarse contra el ser más poderoso de su mundo, después de Hitogami. Hace hasta lo imposible, literalmente pierde los 2 brazos y una pierna, se arrastra cual gusano para intentar proteger a su familia. Inclusive, su deseo final de aliarse con Orsted es eso, proteger a su familia. Todo, desde los 20 años hasta los 76 años que nuestro queridísimo personaje llega a vivir, todo lo hace por el bien de su familia. Sí, yo diría que su mayor traspié, obviamente lo de Roxy, pero bueno, vamos a hablar que lo de Roxy estaba en depresión y
pasaron las cosas. Y luego está lo de Eris, que yo sinceramente soy de los que creen que Eris no debió haber entrado en el harem. No porque no me guste el personaje, porque es un personaje que me gusta bastante, sino porque siento que no era necesario. Yo siento que era parte de la inmadurez del autor, que sencillamente quería agregar a la fantasía de amor de la infancia añadido a este grupo de todos los amores, ¿no? Pero siendo serios, creo que Eris era la que menos indicada para estar en ese harem. Pero bueno, desde Roxy ya estábamos cuestionables con ese tema. Aún así, puedo aceptarlo porque en la sociedad de ese mundo es perfectamente sano, entendible y aceptado la poligamia. Y como dije, lastimosamente para los que queremos tratar de verle moralidad a Rudeus, la verdad es que no la tiene. Rudeus solamente es un japonés que su moralidad está basada en el manga anime, y este no maduró hasta en su segunda oportunidad posterior de los 20 años, tras la muerte de su padre de forma heroica, dándose cuenta de que nunca hizo nada por sus padres, y literalmente no hizo nada por ninguno de sus 4 padres. Sus padres en la tierra murieron sin más, y sus padres en el mundo de fantasía, pues técnicamente tenía Zenith, y Zenith tenía a Lara, y supongo que a Lily, y poco más. Entonces, objetivamente, Rudeus lo único bueno que hizo por sus padres fue cuidar y criar a sus hermanitas hasta cierto punto, pero ese siempre fue el lastre que él tuvo. Inclusive, si vemos los Redundants, sigue tratando el tema de la paternidad, donde él sigue teniendo un miedo innato de no ser un buen padre. Esa discusión con Sig es hermosa, porque dándote cuenta que llevó al absurdo todos los deseos de su hijo para que pudiera tener sencillamente una noche de copas con él donde pudieran sincerarse, oír cómo le lloraban a Nahoshi de que no sabía si su primer hija la odiaba o no, donde tuvieron que tener una discusión donde se dio cuenta de que sus esposas maleducaron hasta cierto punto a sus hijos con la idea de que su padre es perfecto, por ende ellos tuvieron un sentimiento de inferioridad ante él todo este tiempo. O bien ya el caso de Chris, donde literalmente fue la niña consentida de papá, y ella estaba perfectamente feliz y amaba a su padre, y su padre la amaba a ella, siendo creo que posiblemente la única hija de Rudeus que sí lo quería, ¿no? Y yo personalmente siento que ese momento de Lara, donde se va el último polluelo de la casa, es realmente hermoso. Ese momento en el cual sostiene el bastón de su padre y se pone su antigua gabardina como un reflejo de lo que una vez fue el inicio de la obra, es sencillamente emotivo, lindo, y es un cúlmine, ya que cierra el ciclo que Rudeus no pudo entender en su momento dado, dándose cuenta de que dentro de todo fue buen padre, dentro de todo lo que pudo hacer, y hasta donde sabemos es muy buen abuelito porque todos sus nietos los aman. Y ¿qué más puedo decir? Rudeus es una imagen cuestionable. Es objetivamente un personaje que está bien tirarle mierda. Yo entiendo perfectamente a la gente que no le gusta Rudeus, ya que está escrito para que no te guste. Pero como avanza la obra, mientras más se entiende su psicología, puedo entender tanto el aspecto de que es un personaje escrito a partir de una ideología eroge, como que es un personaje que maduró junto a su autor. Al darse cuenta de que no podía seguir escribiendo eso, le dio la evolución necesaria para que saliera de esa etapa en la cual, hasta dentro de todo, bien se lo dijo su Conrad cuando lo agarró a putazos y le dijo: odio tu sonrisa falsa, que lo saca de esa ideología egocéntrica que tuvo durante mucho tiempo y se centra a ayudar, se centra a proteger. Y recalco, yo no tengo marcado la ideología del macho alfa, me vale madre ese tipo de cosas. Pero ver que el personaje maduró de lo que era a lo que fue, es un momento muy catártico, una obra excelentemente llevada y un personaje al cual está bien echarle mierda, pero deben de entenderlo también lo que es.
el personaje madura, el personaje crece, el personaje evoluciona, lo cual es mucho más de lo que podemos pedir a la mayoría de las obras manga anime o de ficción japonesa, que normalmente los personajes son un calco de los mismos de principio a fin, a pesar de que los amantes de Dragon Ball y Saint Seiya me quieran decir lo contrario. Pero bueno, chicos, eso es todo lo que tenía que decir acerca de la madurez de Rudeus y su crecimiento como personaje. Ciertamente yo mantengo que Mushoku Tensei es una de mis obras favoritas, me ha vuelto a inspirar a escribir y yo considero a Rudeus como uno de los personajes narrativamente mejor escritos de la ficción nipona. Aunque nos duela a muchos, pero así es. Así que, chicos, les dejo un fuerte abrazo, una nalgada ojolotera y ya saben que nos veremos algún día con otro videito. Bye bye su. ¡Woo!